No fue un accidente, no fue un error de cálculo y ciertamente no fue un acto de defensa nacional. Lo que escucharon fueron las palabras de celebración de un piloto de combate tras pulverizar una avioneta civil desarmada. La tenemos en captura, autorízanos. ¿Qué dice la 317? ¡Es esa! ¡Autorízanos, cojones! El 24 de febrero de 1996, el régimen cubano no solo derribó dos avionetas Cessnas en aguas internacionales. Ese día, Fidel y Raúl Castro enviaron un mensaje sangriento al mundo, en el cual demostraban que estaban dispuestos a cometer actos de terrorismo de Estado a plena luz del día. Hay una lancha cerca de ella. La avioneta llegó cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Armando, Carlos, Mario y Pablo no llevaban bombas, llevaban esperanza. Y por eso tenían que morir. Hoy iniciamos esta serie sobre los crímenes de la dictadura, analizando el día en que La Habana decidió cazar civiles como si fuera un deporte. Para comprender la magnitud de este crimen, hay que entender el contexto. A mediados de los 90, el estrecho de la Florida era un cementerio. La crisis de los balseros de 1994 habían dejado claro que miles de cubanos preferían lanzarse al mar en neumáticos antes que seguir viviendo en el paraíso socialista. En medio de esa tragedia surge Hermanos al Rescate, una organización humanitaria, civil, fundada por José Basulto, dedicada a una sola cosa: volar y localizar a los balseros que se estaban muriendo de sed en el mar y avisar a los guardacostas para que les salvaran la vida. Ahí vemos el avión del Hermano al Rescate como viene al auxilio de los náufragos de Cayo Sal. Va directo para Bopi. Para mí fue una oportunidad que te voy a decir, Dios me dio de responder a una situación como aquella y que en el pueblo de Cuba se nos reconociera como se nos reconoció por la intención que teníamos, que era salvar la vida de aquellas personas que querían la libertad y que la iban a buscar en Estados Unidos. El volumen de salida de Cuba era tal que era imposible no reconocer que había una tragedia humana en progreso y que algo teníamos que hacer. Salvaron miles de vidas, literalmente miles, y eso para una dictadura totalitaria es un problema, porque la narrativa del régimen es que el exilio es el enemigo, el gusano, el malo de la película. Ver a exiliados salvando compatriotas destruía su propaganda, pero había algo más. El régimen no solo odiaba lo que hacían, temían lo que representaban. Así que, con la frialdad que caracteriza al aparato de inteligencia cubano, decidieron que había que dar un escarmiento. Hoy vamos a desglosar cómo se planeó esta emboscada y a la red de espionaje que lo hizo posible. Y por qué, casi 30 años después, los máximos responsables siguen impunes. Todo crimen de Estado requiere una inteligencia previa. Y aquí entra en escena uno de los personajes más oscuros y cinematográficos de esta historia, Juan Pablo Roque. Roque no era un simple piloto, era un agente doble sembrado por la inteligencia cubana. Este llegó a Miami fingiendo ser un desertor, un héroe que había nadado hasta la base de Guantánamo. Se ganó la confianza del exilio, se casó, escribió un libro y se infiltró en los Hermanos al Rescate. Su misión no era solo espiar, era crear un pretexto. Durante meses la inteligencia cubana construyó una narrativa en la que Hermanos al Rescate eran terroristas que planeaban ataques. Roque alimentaba esa mentira desde adentro, mientras pasaba información vital a La Habana sobre los planes de vuelos. Lo perverso del genio castrista es cómo manipulaban la realidad. Sabían que Hermanos al Rescate planeaban volar el 24 de febrero. Sabían que era una misión pacífica. Pero días antes, Juan Pablo Roque desaparece de Miami y regresa a Cuba. Aparece en la televisión cubana, denunciando a la organización que lo cogió. Esta fue la señal.
El régimen estaba preparando el escenario diplomático para justificar lo que estaba a punto de hacer. Habían retirado a su peón antes de tumbar el tablero. La orden estaba dada. No importaba si volaban sobre La Habana o sobre aguas internacionales. La decisión política de derribarlo ya estaba tomada en la oficina de los Castro mucho antes de que encendieran los motores en el aeropuerto de Opa-locka. En la tarde del 24 de febrero de 1996, 3 avionetas Cessna 337 Skymaster despegan de Florida. Son aviones pequeños, lentos y desarmados. Su única arma son binoculares y radios. A las pocas horas, el radar de la Defensa Aérea Cubana detecta las naves, pero no envía una patrulla de advertencia, sino que hace despegar cazas MiG-29 y un MiG-23. Estamos hablando de aviones de combate supersónicos, diseñados para la guerra contra Estados Unidos o el enemigo de turno, enviados a cazar avionetas de hélices. Eso es como enviar un tanque de guerra a aplastar una bicicleta. Las avionetas de Hermanos al Rescate vuelan en espacio aéreo internacional. Esto es crucial. Los informes de la OASI o la Organización de Aviación Civil Internacional lo confirmaron luego. Ellos estaban lejos de las costas cubanas, pero a los pilotos de los MiGs, los hermanos Pérez Pérez, no les importaba la geografía. Tenían una orden: pulverizarlos. ¿Está autorizada la otra? Bárbaro, vamos, bueno. La tiene. Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Patria muerte, cabrones! A las 15:21 horas, el primer misil R-73, un misil de aire-aire buscador de calor, impacta las avionetas de Carlos Costa y Pablo Morales. No hubo advertencia por la radio, no hubo un intento de desviar las naves. Simplemente las volaron en pedazos. 6 minutos después, a las 15:27, van por la segunda, la de Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. El audio de la cabina de los MiGs es uno de los documentos más escalofriantes de la historia moderna de Cuba. No hay profesionalismo militar, no hay la expresión de blanco neutralizado. Estaban celebrando el asesinato de 4 civiles. Mientras tanto, José Basulto, en la tercera avioneta, logra escapar entre las nubes, perseguido pero milagrosamente vivo para contar la historia. Lo que ocurrió allí arriba no fue una defensa de soberanía, fue una ejecución extrajudicial, una mafia estatal eliminando a quienes consideraba molestos con la total certeza de que no habría consecuencias militares por parte de los Estados Unidos. Ladies and gentlemen, I have just been briefed by the National Security Advisor on the shooting down today in broad daylight of 2 American civilian airplanes by Cuban military aircraft. Inmediatamente después del crimen, la maquinaria de propaganda se activó. Cuba alegó que las avionetas habían violado su espacio aéreo. Mentira. Los radares estadounidenses y los registros internacionales demostraron que fueron derribadas en aguas internacionales. Fidel Castro, con su habitual cinismo, asumió la responsabilidad. En una entrevista con Dan Rather, dijo que dio la orden a la Fuerza Aérea. ¿Y qué hizo el mundo? La administración Clinton, que hasta ese momento buscaba una especie de deshielo, se vio obligada a reaccionar. Firmaron la ley de Helms-Burton, endureciendo el embargo. Pero, ¿hubo justicia real o justicia penal? No lo creo. Nosotros estábamos trabajando contra terroristas. Aquí es donde entra Gerardo Hernández Nordel, el jefe de la red Avispa. Él fue quien coordinó desde tierra la operación de inteligencia que facilitó el derribo. Nosotros manejamos la información, dábamos las instrucciones, etcétera, pero no poníamos la cara ahí adentro de esas organizaciones. Ellos. Y este fue condenado en Estados Unidos a 2 cadenas perpetuas. Una de ellas específicamente por conspiración para cometer asesinato en este caso. Pero como bien sabemos, la geopolítica es sucia. En 2014, durante el deshielo de Obama, Gerardo fue devuelto a Cuba y fue recibido como un héroe. Hoy es un alto funcionario del régimen. El hombre que ayudó a matar a 4 jóvenes pasea libre por La Habana, premiado por su lealtad al crimen. Esto es lo que duele. No solo los mataron, se burlaron de la justicia, premiaron a los asesinos, sin consecuencia alguna. ¿Quién eran realmente las víctimas? Bueno, Armando Alejandre Jr., veterano de Vietnam. Carlos Costas era un joven lleno de vida. Mario de la Peña, apenas un muchacho. Pablo Morales, un balsero que había sido rescatado por la misma organización y que volaba ese día para devolver el favor
salvando a otros. Ellos no eran terroristas, eran la mejor cara de la nación cubana, la cara solidaria y valiente. Justo lo que el régimen quiere destruir. Han pasado décadas, ha habido juicios simbólicos, ha habido condenas internacionales, pero los pilotos que dispararon los misiles siguen libres. Los generales que dieron la orden, incluyendo a Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, viven en la opulencia de su mansión en La Habana. Penas de prisión para cientos de manifestantes opositores en Cuba. El derribo de las avionetas no es un hecho aislado del pasado. Es el manual de operación del castrismo. Es la misma lógica que usan hoy para encarcelar a manifestantes del 11 de julio o para forzar al exilio a toda aquella oposición que se planta en la isla. La lógica es, si te opones, te aplastamos. Y si no podemos encarcelarte, te matamos. La impunidad del 24 de febrero de 1996 cimentó la arrogancia de la dictadura actual. Aprendieron que podían matar ciudadanos americanos en aguas internacionales y sobrevivir luego de ello. Verá, Hermanos al Rescate fue una tragedia, sí, pero sobre todo fue una radiografía. Nos mostró las entrañas de un sistema que no valora la vida humana, que planifica el asesinato con frialdad burocrática y que celebra la muerte con risas en una cabina de radio. No podemos devolverle la vida a Armando, Carlos, a Mario y a Pablo, pero podemos mantener viva la verdad, porque el olvido es el arma favorita de los tiranos. Recordar que esto fue un crimen de Estado premeditado y alevoso es nuestro deber. Mi gente, este ha sido solo el primer expediente de la serie sobre los asesinatos de la dictadura. Lamentablemente, la lista es larga. El remolcador de 13 de marzo, las muertes en prisión, los fusilamientos. Si quieres entender la verdadera naturaleza del régimen, suscríbete y activa la campana. En el próximo video destaparemos otro crimen que intentaron borrar de la historia. Nos vemos en la próxima. Patria y vida, libertad para los presos políticos y de conciencia. ¡Viva Cuba libre! Se les quiere, gente buena. Adiós.